En los últimos años, el fútbol peruano ha sido señalado de ser una de las peores ligas de Sudamérica, con equipos que no dan la talla en la primera división, amenazas, equipos sin estadio propio y entre muchos más factores. Los peruanos fanáticos del fútbol estamos muy acostumbrados a ver en las portadas de los periódicos o en sitios de internet sobre lo malo que es el fútbol peruano y algunos de sus equipos. Y muchos nos ponemos a pensar, diablos, ¿tan mal estamos? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cuándo Perú podrá dar la talla? Es por eso que en este video vamos a analizar e indagar a fondo sobre cuál es el verdadero problema del fútbol peruano y tratar de darle una solución, que aunque no será escuchada por nadie con un cargo importante en la Federación Peruana de Fútbol, es importante tenerla en cuenta. Así que comencemos de una vez. El fútbol peruano es, aunque no lo parezca, un fútbol que puede ser dañino, o algo así. Puede que en una jornada un equipo se esté dando un paseo acá jugando en Lima, la capital, y que está a 0 metros sobre el nivel del mar. Pero puede que en otras jornadas se esté jugando en Piura, donde la altura, si bien es parecida a Lima, el factor temperatura también puede ser perjudicial para los jugadores, con una temperatura promedio de unos 30 a 32 grados en verano, que es donde suele empezar el campeonato. O incluso jugar en Cusco, Huancayo, Cajamarca o Ayacucho, que al ser ciudades muy altas, los jugadores de equipos visitantes rinden mucho menos por el factor altura, en algunos casos, y es muy difícil ganar como visitante allá. Y no digo que exactamente sea malo, al contrario, me parece un desafío y es algo que hace más interesante este fútbol, pero a la larga puede desgastar a los jugadores. Peor aún en las ocasiones en las que tengan que jugar a mitad de semana por la Libertadores o Sudamericana, rindiendo mal internacionalmente. Otra causa pueden ser los jugadores. Déjeme explicar. En el fútbol peruano, en muchos casos, los jugadores juegan hasta una edad muy avanzada. Casos como Luis Cachito Ramírez o Jesús el Chucho Chávez son algunos casos. Y es que por lo general, los clubes pequeños, entre comillas, o clubes de mitad de tabla, se refuerzan en las ventanas de fichajes con jugadores así. Jugadores muy viejos o que han pasado por muchos clubes aquí en Perú y que en muchas ocasiones no han demostrado su máximo rendimiento y a lo que me gusta llamar jugadores reciclados. Básicamente un jugador ficha por un equipo de Perú, juega, luego se va a otro y a otro y a otro y nunca brillan internacionalmente o llaman la atención de los equipos grandes, pasando de clubes pequeños a clubes más pequeños y a más pequeños hasta que al final se retiran a una edad muy avanzada. O puede darse el caso de que un jugador juegue en un equipo grande, juega bien, pero por X motivo lo venden y se convierten en jugadores reciclados. Estos clubes se cierran a fichar caras conocidas de aquí, de este fútbol, repitiendo este ciclo. Estos clubes no se animan a buscar jugadores que provengan de otras ligas por el punto que veremos a continuación. Pagos atrasados, desayunos no pagados, resta de puntos. Por lo general, los clubes peruanos de mitad de tabla para abajo sufren económicamente por esto. El pago a los jugadores es algo fundamental para que un club pueda mantenerse en primera división acatando todas las normas. Lamentablemente, muchos clubes son los que no pagan a los jugadores puntualmente. No consiguen el dinero suficiente, llámese venta de entradas o derechos de transmisión, como para pagar a sus jugadores, o en algunos casos se lo quedan en sus bolsillos, y desarrollarse como club. Y esto realmente es un problema, ya que se puede dividir en varias partes relacionadas entre sí. 1. No tener el dinero suficiente como para pagar a los jugadores a final de mes. 2. No tener el dinero suficiente como para tener un campo en buen estado. 3. No tener el dinero suficiente como para hacer fichajes de jugadores de otras ligas. 4. No tener el dinero suficiente como para tener un mejor desarrollo de la cantera. 5. No tener el dinero suficiente como para tener una plantilla de calidad y un largo etcétera. Y si bien los puntos mencionados son muy difíciles o están a años luz de un club recién ascendente en Perú o para un club de mitad de tabla, por algo se tiene que empezar. Paga puntualmente a sus jugadores, consigue buenos jugadores y no caras conocidas, ni borrachos, ni pegalones, ni indisciplinados en el fútbol peruano y ya está. Si tienes una buena economía, puedes tener un buen plantel. Y si tienes un buen plantel, puedes pelear por los puestos más altos de la liga peruana. Uno de los principales problemas del fútbol peruano, y creo yo está en proceso de solución, es el de los equipos caleta. Primero definamos caleta. Caleta tiene varios significados en otros países, pero en Perú la palabra caleta se puede utilizar como lugar oculto o desconocido. Pero no solo se aplica para lugares, tiene el mismo significado para diferentes cosas y si nos queremos referir a un club caleta estamos hablando de un club muy poco conocido y que pasa desapercibido por la gente. Esos clubes caleta provenían de la famosa y mundialmente conocida Copa Perú y uno de los problemas por el cual mucha gente se quejó fue
porque la Copa Perú daba un cupo de ascenso a la primera división del fútbol peruano, dando posibilidad a un club que se haya creado ayer de subir a la primera división. Si bien esto ya se está solucionando, hay casos de equipos caleta que no debemos dejar pasar. Creado en 2015, no tiene casi ni 10 años de existencia, mi hermanito es mucho más viejo que este equipo. Al año siguiente participan en las etapas distritales, provinciales y departamentales, que son fundamentales para avanzar a la Copa Perú. Avanzaron, quedaron subcampeón, campeón y campeón en ese orden, y luego quedaron fuera en la segunda fase de la Copa Perú. En 2017 no participaron y en 2018 activaron su prime, lo ganaron todo y ascendieron a la Copa Perú luego del cuadrangular final disputado acá en Lima. Fue así que en 2019, 4 años después de su creación, disputaron un partido de la primera división. Con Jack Sparrow como patrocinador y como logo se presentaron en los terrenos de juego de la Liga 1 2019. Solo ganaron 6 partidos. Eventualmente bajaron y cambiaron su nombre y escudo. Pero si te pregunto sobre el Pirata FC en 2017, a no ser que seas del distrito de José Leonardo Ortiz, probablemente me digas que no sabes ni un carajo. Por cierto, ¿saben cómo se llama la hinchada de Lima del Pirata FC? Bueno, según Wikipedia, los malitos de fondo de bikini. Sí, eso que acabas de escuchar. Bueno, existen muchos casos de equipos caleta en el fútbol peruano, pero me explayaría muchísimo. A lo que quiero llegar es que el fútbol peruano es tan malo que da oportunidades a equipos que surgieron prácticamente de la nada para disputar la primera división. Por suerte, a partir de este año la Copa Perú será como una Liga 3 y el ganador jugará la segunda división. Pero en realidad, ¿cuál es el problema de este fútbol? ¿Cuál es el problema del fútbol peruano? ¿Por qué nunca mejoramos? ¿Por qué nos acostumbramos a ver siempre malas noticias de este fútbol? Los factores pueden ser muchos, pero yo prefiero una combinación de todos los mencionados anteriormente. Y como conclusión, podría deducir que el principal problema no son los clubes pequeños, ni los de Copa Perú, ni los de mitad de tabla, son los equipos grandes. Alianza Lima, Sporting Cristal, la U son los equipos grandes del fútbol peruano y los que siempre aparecen en las portadas y los que a la prensa siempre busca. Y no me malinterpreten, el ser un equipo grande implica que con el tiempo has sabido y podido ganarte ese nombre, con bajones y subidas, pero al ser fuertes tanto económica como en plantilla como en diversos puntos, hacen que estos clubes que nunca pelean por el liderazgo se queden marginados, entre comillas, y que para llegar a un nivel de tanta estabilidad económica y un buen juego tengan que pasar muchos años, dejando siempre a los grandes hacer lo suyo, ganar campeonatos, mientras que los otros pelean por mantenerse, fichar jugadores reciclados, pagar a sus jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es simple, los equipos grandes son los que siempre pelean y los pequeños siempre son los que están detrás en casi todo. Y por eso los equipos grandes tienen una ventaja para poder ganar partidos y quedar siempre en los puestos más altos, mientras que los otros equipos pelean por ver cuál es el que menos cobra a sus jugadores. Y ahora, ¿cómo podríamos solucionarlo? Es difícil, mas no imposible. Simplemente, si quieres que un equipo funcione, los ingresos, ya sea por venta de entradas, derechos de transmisión o incluso ventas de souvenirs, deben ir en mayor medida a tu club. Es como invertir en un negocio. Si quieres que funcione, tienes que hacer una inversión para poder vender o incluso mejorar lo que tienes. Ese dinero ganado debería ir para mejorar la plantilla, buscar, por ejemplo, directores deportivos buenos, scouting para las divisiones menores, para tu terreno de juego y que no se quede en los bolsillos de los dirigentes. Mientras un equipo vaya mejorando todos esos aspectos, va a ser mucho más exitoso y mientras más clubes sigan el ejemplo, más exitosos serán aún, plantando cara a los clubes grandes y convertir esta liga mediocre en una liga menos mediocre. Y bueno, eso ha sido todo. Si te gustó, dale like. Si te gusta este contenido, te puedes suscribir para traer más videos así. Nos vemos en la siguiente edición. Adiós.